Bienvenidos a Unión para el Despertar, el podcast donde exploramos herramientas y conocimientos de expertos en espiritualidad y desarrollo personal para conectar con nuestro verdadero ser y elevar nuestra conciencia colectiva. No buscamos polémicas ni imponer creencias, simplemente queremos invitarte a reflexionar, expandir la mente y encontrar tu propio camino hacia el despertar. Tu luz es esencial en este viaje juntos. Comencemos. Hola, bienvenidos a una nueva transmisión. Hoy estoy aquí acompañada por Magdalena Jung. Pues para mí es un honor siempre entrevistar a Magdalena porque, Magdalena fue mi profesora cuando yo estaba adolescente y en ese entonces yo también la consideraba mi guía espiritual. Y la verdad que Magdalena ha pasado su vida estudiando la psicología, el comportamiento, es una terapeuta excelente, también he sido su clienta. Entonces, para mí es un honor tenerte aquí, Magdalena. Bienvenida. Muchas gracias Irina y bueno, bienvenidas también a todos los que están compartiendo este encuentro, los que lo están viendo en presencial y los que lo verán en diferido, ¿no? Yo siempre digo cuando me presentan, bueno, fue mi maestra, digo, bueno, que no lo digan muy duro porque sacan los años y la edad, Bueno, pero he de como decir que decimos, era mi maestra más joven. está bien, arréglalo, sí está bien. Pero bueno, sí creo que siempre es un honor, ¿no? Porque algo que sí me ha enseñado la vida y me ha regalado es el tener muchísimas, porque además fui tu profesora, además de tu guía, tener muchísimas exalumnas y exalumnos y personas que pasó por los grupos que todavía recuerdan, ¿no? Lo que hemos compartido, las enseñanzas. Y como decías tú, el tema del desarrollo personal y el autoconocimiento, además de estudiarlo, yo creo que fue en la vida práctica, ¿no? Acompañando a las personas donde se fue fraguando como ese deseo profundo de acompañar a otros en su búsqueda. Y sobre todo con un grupo que para mí sigue siendo privilegiado, que en estos momentos no tengo la oportunidad de compartir con ellos, que son los adolescentes, pues siempre ha sido mi debilidad y bueno, un sueño ahí escondido y que se está como germinando es que en algún momento yo haré una fundación para acompañar a los adolescentes y que sea como la casa donde ellos puedan ir para encontrar respuestas a tantas inquietudes que tienen en la vida, ¿no? Creo que es un momento súper importante. Sí, y creo que lo haces excelentemente bien porque yo fui una de esas adolescentes que tú acompañaste y de verdad que yo creo que contigo fue que empecé a conocer lo que es el camino del autoconocimiento y del desarrollo personal. Así que sí, Así es. tienes que Sí, montar sí. esa fundación en algún momento. Y bueno, Sí, ya que eso lo enseño. y ahora que estamos hablando de autoconocimiento, pues realmente creemos que entendemos bien qué significa. ¿Qué es para ti el autoconocimiento? ¿Cómo lo defines? ¿Y por qué dices que es un superpoder? Bueno, mira, para mí el autoconocimiento de alguna manera es estar en continuo contacto consigo mismo, ¿no? O sea, la persona que se autoconoce está pendiente de qué siente, cómo lo siente, qué piensa, qué está mirando, cómo está el cuerpo, cómo se relaciona, ¿no? Entonces, para mí el autoconocimiento es un camino de contacto consigo mismo y consigo misma y de alguna manera es irte respondiendo y explicándote la vida, autoexplicándote la vida desde esa conciencia, ¿no? Para mí el autoconocimiento nunca termina, creo que es la aventura más fabulosa que tenemos a lo largo de toda la vida, como decía con un acompañante mío también en mi adolescencia, eso termina 3 días después que tú trasciendes y te vas de este planeta, pero siempre hay algo que hurgar, algo que darte cuenta. Para mí también el autoconocimiento es como apagar el piloto automático, ¿no? Venimos con tantas programaciones y tantos aprendizajes que en algún momento de la vida hicieron o nos dieron una respuesta para ese momento de la vida, pero nos quedamos con esos patrones y entonces para mí el autoconocimiento es apagar ese piloto automático y permitirte vivir más consciente, más pleno y más en coherencia con uno mismo, ¿no? Va por allí. Y desde hace casi como, yo digo que como unos 6 meses me vino esta frase
de que el autoconocimiento es tu superpoder, ¿no? Hablando de tantos superhéroes, a mí me encantan las películas de superhéroes, pues siempre tienen algún mensaje allí. Y el superpoder es eso que no permite que otro haga con tu vida lo que tú no quieres, ¿no? De alguna manera el superpoder te permite estar en contacto con el propio propósito, con lo que tú anhelas en profundidad, con la conexión de tu esencia. Y si tú estás con ese superpoder y lo vas desarrollando, nada ni nadie puede manejar tu vida. Aún en los momentos más oscuros y difíciles hay algo interno como una lucecita pequeña que te va iluminando el camino. Es como esa brújula que te va indicando hacia dónde tienes que ir, ¿no? Y ese superpoder a veces lo cedemos a otras personas. Porque cuando no nos conocemos, cuando nos dejamos llevar por lo que el otro dice que somos nosotros, por justificar las circunstancias que nos ha tocado vivir. Entonces, para mí es un superpoder. Cuando una mujer, un hombre, una persona se conoce a sí mismo, es que nace una fuerza interna que es indetenible, ¿no? Y además crecen unas convicciones profundas que más allá de los resultados les va orientando hacia el logro de esas convicciones profundas, ¿no? Y además vas conectando con lo más puro y lo más esencial del ser humano, que es su propia esencia, y que esa esencia en el fondo es bondad pura, creer en el amor hacia el otro, en el bienestar de la comunidad, en el bienestar tuyo, o sea, es un superpoder, no sé cómo explicarlo más grande, ¿no? Pero va por ahí. Sí, así es, sobre todo que a veces nos dejamos llevar mucho por lo que dicta la sociedad, por el que Sí. dirán, y eso hace que nos sintamos mal y muchas veces no sabemos ni siquiera por qué, ¿no? Y probablemente es porque no tenemos ese autoconocimiento que nos pueda decir, que podamos saber, mira, esto me está incomodando, me siento de esta manera porque dentro de, están sobrepasando mis límites, ¿no? En este Exacto, sentido. Yo creo sí. que cuando no tenemos ese autoconocimiento, como que no sabemos muy bien cuáles son esos límites, no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Y entonces, ¿cuál sería la propuesta para trabajar en este autoconocimiento? Mira, para mí una propuesta que es importante y porque cuando uno habla de autoconocimiento hay tantas opciones de autoconocimiento, hay tantas propuestas, algunas muy válidas, otras que caen más bien en una repetición como de clichés que hemos aprendido o de como loritos, ¿no? Que vamos repitiendo algo que yo oí, que no pasó por mi vida y que luego lo repito, ¿no? Entonces, yo la propuesta que he ido construyendo de acompañamiento en el autoconocimiento, una de las cosas que me alegra es que pasaron por mí, ¿no? O sea, yo hice ese camino y como hice ese camino y para mí fue respuesta, es de alguna forma la propuesta que yo hago a los demás, es como compartir un tesoro que yo he encontrado. Y dentro de esa propuesta hay como varios elementos importantes que al final, aunque se trabajen por separados, van todos a una integralidad. Entonces yo diría que la propuesta que yo hago para hacer este proceso del autoconocimiento es una propuesta que busca ser muy integral y muy holística al mismo tiempo. Entonces, fíjate, trabajo en la gestión emocional, el tema de las creencias, ¿no? La gestión emocional que después podemos ir haciendo algunos detalles porque a veces estamos indigestados de emociones que no hemos procesado. Y cuando estamos indigestos, con una indigestión de nuestro estómago, de lo que hemos comido mal, eso nos aturde la vida, no nos permite ver la vida con claridad. Y lo mismo pasa con las emociones. Cuando no hemos digerido las emociones, esas emociones son un filtro que nos hacen ver la vida distorsionada. Y algunas veces así como cuando estamos indigestos devolvemos la comida o vomitamos la comida, a veces nuestras indigestiones emocionales se las vomitamos también a los demás, a la pareja, a los amigos, a los hijos, ¿no? A la gente que nos rodea. Entonces vivimos una vida que no está siendo totalmente clara ni tampoco coherente. Las creencias. Nuestras creencias, a mí me encanta esa frase de Henry Ford que dice, tanto si crees que puedes como que no puedes, tienes razón. Entonces, en nuestra mente se fraguan muchísimos elementos que nos pueden potenciar la vida, pero también muchísimas otras que nos los detienen, ¿no? Nuestros miedos, las incertidumbres, esa a lo mejor imaginación catastrófica que nos detiene y en nuestra mente se fraguan una cantidad de películas con finales terroríficos que nunca llegan a ocurrir, pero como están en nuestra mente, nos ¿No? detienen, Las ¿no? etiquetas que Exacto, sí, nos sí. ponemos nosotros mismos y que nos ponen los demás y luego no las creemos.
frases que nos decimos también. Esas frases vienen de lo que está en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, ¿no? Luego después está el tema también del cuerpo. El cuerpo tiene una cantidad de elementos que decirnos. El cuerpo es un guarda memoria. Ahorita con todo esto de la neurociencia hay tanto que aprender del cuerpo, ¿no? Incluso en esto hace meses leí un libro que decía cómo el cuerpo es donde está albergado la capacidad intuitiva. Antes de que nuestra mente pueda captar algo, ya el cuerpo lo captó, ¿no? Y a veces estamos tan desconectados. Es una sociedad que le ha dado un culto al cuerpo, pero un culto superficial, porque realmente lo que vemos es la parte externa, pero no entendemos el lenguaje del cuerpo. Y para mí, aprender esto desde la danzaterapia y desde el trabajo con el teatro terapéutico ha sido fabuloso porque dio respuestas a una cantidad de preguntas y situaciones que yo vivía donde no llegó la terapia gestal, pero sí llegó la danzaterapia, ¿no? Y entonces desde el cuerpo hay infinidad de cosas que se pueden trabajar. Como decía mi profe de danzaterapia, lo que no puedes trabajar con la mente, porque la mente se protege y se cuida, lo trabajas a través del cuerpo y con el trabajo del cuerpo llegas a la mente. Luego está el tema con el trabajo de los ancestros, ¿no? El árbol genealógico. Muchas de las emociones que a veces cargamos, de las ideas que tenemos, no son nuestras, vienen de atrás, de situaciones que nuestros antepasados no pudieron cerrar, esas situaciones quedaron abiertas, no fueron reconocidos, fueron excluidos. Cantidad de elementos que vienen de nuestra herencia, no solamente en el ADN, sino de la herencia emocional, de creencias que vienen de nuestros ancestros. Cuando trabajamos nuestro árbol genealógico, podemos también potenciar nuestra vida en forma más auténtica. Y un quinto elemento que para mí es importantísimo es el tema de la trascendencia y de la espiritualidad, ¿no? Es una propuesta de autoconocimiento donde hay una conexión con algo más grande que nosotros, algo que algunos llamamos Dios, otros le dan otro nombre, pero es un amor y una inteligencia superior a nosotros que está más allá de este plan, de esta dimensión que nos sostiene y que a veces da sentido, ¿no? Lo que decía Víctor Frank en su libro. Aquellas personas que tienen algo en quién creer o en qué creer pueden enfrentar la vida y son capaces de superar situaciones tan duras como un holocausto, porque él fue una persona que vivió el holocausto y vio cómo había gente que podía salir adelante y otras que no. Y descubrió que las que salían adelante era porque tenían una fe en algo o en alguien superior. Entonces, para mí, estos 5 elementos son una forma de acompañar este autoconocimiento, ¿no? Y además de una forma integral y expresado a través de distintas maneras, ¿no? Como el teatro, la danza, lo que hace la terapia gestal, que muchas veces nos hace vivir experiencias y hacer como ensayos de cosas que parecieran que no tienen razón y tocan lo profundo de nosotros, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Son unos cuantos elementos que hay que trabajar Sí, ahí. ¿Y cómo, sí. cómo influyen estos elementos, cómo engranan en el proceso del autodescubrimiento? Fíjate que uno pareciera que eso está como separado, pero como yo te decía antes, están íntimamente relacionados. Fíjate en las emociones, ¿no? Cuando sentimos y experimentamos algo ante lo que nos está sucediendo, eso que estamos sintiendo genera en nosotros una cantidad de químicos que se transmiten al cuerpo. Y ese cuerpo actúa de una manera, guarda esa memoria y ahí está. Entonces tenemos cuerpo y emociones realmente en conjunto. Fíjate, nosotros podemos tener miedo ante una experiencia y cuando algo nos evoca esa experiencia, el cuerpo vuelve a experimentar ese mismo miedo o esa misma alegría o ese mismo dolor. Y eso se puede transformar en ideas que nosotros nos vamos diciendo, no en creencias. Entonces, ideas que refuerzan las emociones y emociones que generan químicos y químicos que se generan en el cuerpo, y ahí tenemos un buen cóctel. Entonces, fíjate, ya están relacionados esos elementos. ¿Qué pasa con nuestros ancestros? A veces podemos experimentar situaciones como propias, pero no le vemos dónde está el origen de eso que estoy sintiendo, ¿no? Y son a veces emociones o sensaciones o creencias que nos desbordan. Cuando empezamos a ver el árbol y empezamos a conocer su historia, nos vamos explicando situaciones, eventos, sucesos que dan respuesta a lo mejor a esa emoción que estoy sintiendo o a esa sensación corporal que tengo, como dice el famoso libro, este dolor no es mío, y voy conectando con esos ancestros. Entonces se está relacionando entre todos. Yo a Pues eso veces es bien sí, interesante. dime. Quiere decir que aunque no conozcamos la historia de nuestros ancestros, podemos traer esa carga emocional Sí, y sí, reflejarla sí, sí. aquí ahora y Fíjate no que sabemos bien de dónde viene. sí, te comparto algo que, fíjate, yo estoy acompañando ahorita a una chica
Y empezamos a trabajar, porque ella quería ver un tema con su mamá, ¿no? Y empezamos a estudiar el árbol. Ella en ese momento me decía que no tenía mucha información y yo siempre repito una frase que dice uno de mis mentores, Leo Azarak, que tú lo conoces. Leo siempre dice que cuando tú das un paso hacia tu árbol, el árbol da un paso hacia ti, ¿no? Es decir, tú quieres encontrar información y aparentemente aunque no la tengas, esa información te va a llegar. Ella empezó a investigar sobre su árbol, fue encontrando cosas, armando, todavía estamos armando ese árbol. Y en estos días ella me comentaba que siempre había sentido una profunda sensación de soledad, a pesar de estar con su familia, de tener su pareja, su hija, pero que estaba con esa sensación de soledad, ¿no? Y me escribe en estos días, este fin de semana, me dice, ya sé de dónde viene mi sensación de soledad. Mi abuela quedó huérfana a los 10 años. Entonces ella le hizo clic, ¿no? O sea, a veces esa información, quizás otro la lee desde fuera y dice, bueno, está bien, se quedó huérfana, pero ¿qué tiene que ver con esto? Pero la persona entiende la relación que hay, ¿no? Entonces hay una relación directa entre esa sensación de soledad de ella y lo unió con la sensación de soledad de su abuela. Y es posible, pero lo importante allí es que ella tiene la experiencia de que esa respuesta que encontró en el árbol es una respuesta para ella. Y viene lo siguiente, me dice, ahora me siento con paz. No sé explicarlo, pero tengo paz. Es como si algo hubiese estado abierto durante mucho tiempo y tú lo ves, se reconoce y ya eso se cierra. Con el A simple veces hecho de reconocerlo. sí, sí, Es- sí, porque a veces el dolor que estás sintiendo no es más que una invitación de tu árbol para que tú veas hacia atrás y reconozcas que esta persona vivió esa situación tan difícil. Y como esto, cantidad de personas que he acompañado que en la medida que van buscando la información, se dan cuenta de que eso responde a cosas que ellas tenían como una pregunta profunda en su vida. Y la sensación es esa, se encuentran paz, encuentran respuestas, las cosas se empiezan a abrir, los caminos se empiezan a dar, de repente negocios o cosas que estaban estancadas, cuando se mira el árbol y se encuentra esa respuesta, empiezan a evolucionar. Entonces, es una respuesta increíble porque a lo mejor la persona lo estaba viviendo como una situación de ella, empezamos a trabajar con ella, pero eso nos lleva a que, mira, no solamente estás tú, hay algo detrás que es tu árbol. Entonces viene la respuesta del árbol. Y todo esto de alguna forma hay que verlo con una mirada de fe. O sea, tú tienes que creer, por ejemplo, en esto de que la información de tu familia la tienes tú, está allí. Pero más que hay una historia que se va tejiendo, no eres tú la que empieza a hacer la historia, o sea, tu historia, para que hoy tú y yo estemos aquí, hay cantidad de ancestros que han ido dando pasos, respuestas y todo, y su respuesta hace que hoy nosotros estemos aquí, ¿no? Y el proceso de cada uno, aquí no hay ni bueno ni malo, sencillamente es una historia que construye tu vida. Y esto, bueno, visto desde la fe, desde una espiritualidad, tiene sentido porque además te va diciendo cuál es tu propósito. A veces nuestros propósitos de vida están relacionados con situaciones que nuestros ancestros dejaron abiertos o situaciones de nuestros ancestros que hicieron daños en otras vidas y que nosotros venimos a reparar esos daños de alguna manera en respuesta a ese árbol al cual nosotros pertenecemos. Esto es sumamente interesante y muy amplio, ¿no? A mí esto me apasiona muchísimo y me encanta ver que hay respuestas, ¿no? Cada vez que se buscan ese árbol, hay respuestas que liberan y te ayudan a vivir con mayor plenitud y con mayor conciencia a la vida, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer este trabajo con el árbol? Hay ¿Qué varias mecanismo hay? formas. Sí, sí, hay varias formas. Hay personas que lo manejan con lo que llamamos las constelaciones familiares, que a través de un grupo de personas de apoyo puede ayudar a ver externamente cómo está el movimiento de la familia con un caso determinado. Yo, en estos momentos, yo no tengo un grupo que haga esto, ¿verdad? Pero yo lo trabajo desde construir un árbol, o sea, con el genograma, como nosotros lo llamamos. Cuando la persona quiere consultar un tema que está relacionado, a lo mejor ella no sabe que está relacionado con la familia, pero por la fuerza que tiene en la vida y un poco por la pericia que he ido adquiriendo, voy descubriendo que no está solamente con el tema de una gestión emocional, de trabajo de creencia, sino que hay algo más, ¿no? Hay veces que la correspondencia entre lo que la persona está viviendo y las consecuencias de lo que está viviendo son desproporcionadas. Por ejemplo, una persona, este mismo caso, ¿no? Que yo te he comentado, una gran sensación de soledad más allá de que está acompañada y de que hay gente que la quiere y que está con ella. ¿De dónde viene esa sensación de soledad, no? Entonces, estamos pensando que a lo mejor está más allá de ella,
y empezamos a buscar, ¿no? O situaciones a lo mejor de dificultad de relación entre un padre y una hija. Recuerdo otro caso, ¿no? Una chica que viene por un tema de negocio también, porque el negocio está sumamente conflictuado y ella presenta que hay una relación muy tensa con su padre. Empezamos a trabajar todo el tema del padre porque no es una simple relación de que tú te llevas mal con tu socio o de que estás molesto con tu papá por algo, hay mucho más. Entonces, cuando empezamos a ver de dónde viene esto, se hace un trabajo de gestión emocional, de creencias y todo, y sigue habiendo una respuesta que no se encuentra. Entonces, ahí cuando yo invito a ver hacia atrás con el árbol, ¿no? Y empezamos a ver un poco la historia del papá, la historia, y vamos descubriendo que hay una conexión, que en este caso la situación del papá, el apoyo, etcétera, lo que va ocurriendo, tiene que ver también con la situación del negocio y tiene que ver con situaciones que están inconclusas, que ella no ha trabajado y se empiezan a trabajar, ¿no? O sea, es un poco ver el camino y el desarrollo de lo que va pasando cuando la persona viene a pedir el acompañamiento. Yo siempre parto de lo básico, de que es un tema de gestión emocional, de trabajo de creencias, todo, y eso nos va llevando si se puede trabajar con el árbol genealógico. Hay gente que directamente piden o solicitan trabajar determinada situación con el árbol y se trabaja por allí. Y eso da muchas respuestas, ¿no? Luego se trabaja con distintas actividades que complementan ese reconocimiento del árbol. De repente hay un excluido también en el árbol que es importante como rescatar a ese excluido y eso ha provocado distintas situaciones dependiendo de dónde haya sido excluido esta persona, ¿no? Secretos que se han guardado en la familia que supuestamente para proteger a la familia esos secretos buscan ser revelados y cuando se revelan y se reconocen las dificultades desaparecen, ¿no? Es muy, muy, muy interesante y hay muchas respuestas allí. Sí, muy interesante. O sea, que el proceso de autoconocimiento nos lleva a conocer nuestra familia, a conocer nuestros Claro. ancestros. Si no conocemos la familia, repetimos los patrones inconscientemente. Yo a veces animo a que las personas digan, mira, conoce un poco de dónde viene tu árbol, ¿no? Y cómo ha ido procesando tu árbol las situaciones y te vas a ir dando muchísimas respuestas. Respuestas que pueden ayudarte a conocerte más, a resolver problemas con la pareja, con los hijos, en el trabajo. Por allí hay muchísimas respuestas. Y sí, indudablemente, si conoces tu árbol, te conoces a ti. Sí, y es verdad que hay momentos en que quizás uno se cacha como repitiendo un patrón Mm, de mamá o de la abuela, y entonces es como cuando sientes esa alerta, pues buscar, ¿no? A ver, ¿por qué sí, está sucediendo esto? sí, sí, y las respuestas van llegando. Fíjate, yo te comparto, yo de fin de semana llegaron unas primas ellas viven, son primas por parte de papá. Mi papá es chino, como ya habrán poder dado cuenta por el nombre, ¿no? Por el Hun, que es chino. Y tenía 40 años que no las veía. Desde que yo me gradué no las veía. Y claro, ya tienen una información por parte del árbol, yo tengo otra, pero fue súper interesante encontrarnos y conversar sobre temas de la familia ahora que yo tengo más conciencia del proceso de profundizar en mi árbol. Y ha sido encontrar respuestas a situaciones que yo veía que en mí estaban bloqueadas. Por ejemplo, en mí ha sido todo un trabajo el bloqueo que hay con respecto a la abundancia económica, ¿no? Como un miedo interno. Ahí yo descubrí una fidelidad al árbol de mi madre, porque mi madre ha sido una mujer sumamente sencilla, fue una mujer sencilla de campo, y yo descubrí que tenía una lealtad hacia el árbol materno, ¿no? Porque si yo era abundante y próspera, rica, era desleal a la familia de mi madre que había sido pobre y mujeres que habían enfrentado la vida en pobreza. Fíjate tú hasta dónde llega, y eso lo descubrí hace un año, ¿no? Y yo decía, bueno, aquí tiene que haber otra cosa, ¿no? ¿Por qué siento yo que el tema de prosperidad económica es un peligro? Y hablando con mis primas este fin de semana, dimos en el clavo, ¿no? O sea, resulta que mi padre viene de Cantón, de China. Él salió en ese momento cuando ya estaba todo el tema de Mao Zedong con el comunismo. Y mis abuelos eran dueños de fábricas de pasta y de azúcar en ese cantón. Estamos hablando de 1900 algo, 1800, finales de 1800. O sea que era una gente próspera, ¿no? Y mis primas me decían, sí, sí, es que nuestros abuelos eran ricos, eran prósperos. Pero ¿qué pasó? Vino el comunismo y le quitó la fábrica. ¿Cuál es el mensaje que se va transmitiendo a mi familia? La riqueza es peligrosa Sí, porque te la y quitan. para qué vas a generar riqueza si te la van a quitar?
Exactamente, ¿no? Y además que, meteré otra cosa que por ahí profundizaremos, yo me toca profundizar, que al ser personas pudientes, fueron personas perseguidas por el comunismo, ¿no? Entonces, fíjate tú todo lo que implica. Ese mensaje inconsciente está allí. La riqueza es peligrosa, si la produces te la quitan y además eres perseguido. Entonces, cosas como esta están en nuestro inconsciente y la idea es conocer para poder desarticular la inconsciencia y pasarla a ser consciente. Darnos cuenta de esto y entonces, mira, ya sé que esto está pasando, lo empiezo a trabajar y camino hacia la prosperidad. Entonces, no es una sola cosa de voluntad, no es solo una cosa de que mira, te voy a enfrentar el miedo y soy valiente para hacer frente a que yo tengo que ser próspera. No, es que hay cosas que yo tengo que resolver y mirar y honrar a este padre o a estos abuelos que fueron capaces de crear esto, de seguir adelante, de luchar, etcétera, etcétera, ¿no? Un detallito, por ejemplo. Pero esto es apasionante. A mí cada vez que puedo, Sí, quiero formarme más en esta área. bueno, ya, y aquí nuestros oyentes están aquí emocionados con el tema. Mira, Tania dice, ¿pueden compartir algún ejercicio práctico para desbloqueo que pueda influir en los proyectos? He notado que en mi árbol repetimos temas de desamor, de dinero y situaciones parecidas. Claro, allí habría que ver un poco de dónde viene, ¿no? Ese desamor y sobre todo el principio lo que hay que hacer es honrar la vida de nuestros ancestros. Ellos hicieron lo que pudieron y esto es fundamental con la conciencia que tenían. Esta frase yo se la repito mucho porque nosotros desde nuestra historia y desde nuestra conciencia podemos juzgar lo que ellos hicieron. Incluso podemos decir, eso fue malo, eso fue bueno, eso fue conveniente, tenían que haber hecho otra cosa. No, lo que pasó, pasó. ¿Ok? Y ese nivel de conciencia era lo que ellos podían hacer. Entonces, primero que nada, honrar la vida, ¿no? Honrar la historia, lo que ha hecho cada uno. Y eso es importante. Dice, mira, reconozco, honro y bendigo el trabajo que tú hiciste, la respuesta que tú hiciste, lo hiciste con la conciencia que tenía y eso fue perfecto. Y ahora pido que bendigas mi camino que puede ser diferente, ¿no? Entonces es como pedirle al árbol que tú lo vas a hacer distinto, pero que bendigan ese deseo tuyo de hacerlo diferente. Cada caso hay que profundizar porque, por ejemplo, puede haber elementos más profundos, cosas que a lo mejor el árbol necesita que tú conozcas, a lo mejor situaciones que es importante que se sepan. Hay veces que hay secretos, por ejemplo, en el tema de prosperidad, puede ser que haya sido un hermano que estafó a otro hermano y eso duele mucho porque es una estafa dentro de la misma familia, ¿ok? Y entonces, ¿qué ocurre? Eso se ocultó, eso se cayó, pero ese mensaje está allí, ¿no? No es bueno producir dinero porque los hermanos se pelean. Entonces, ver y cómo poder reconciliar que ese hermano hizo lo que pudo, a lo mejor la decisión hizo sufrir a otros, pero esa es la historia, ¿no? Y a veces se necesita sencillamente reconocer y verlo para que se reconcilie de alguna manera a los ancestros. Ya no se puede cambiar esa historia, pero sí saber que ese hermano pertenece a la familia aunque haya causado ese dolor, que eso es otro tema que también hace que nosotros podamos recibir consecuencias que son para nosotros a lo mejor que obstaculizan o nos confunden, ¿no? Cuando alguien ha sido excluido. Por ejemplo, si un hermano estafó a otro hermano, este hermano lo excluyen de la familia. Este es el hermano malo, este es el hermano traidor, este es el hermano que hizo daño. Y el árbol no admite exclusiones. Quiere que todos formemos parte de la familia. Y aunque haya sido así, reconocer, hermano, aunque tú hayas estafado a la familia, tú tienes un lugar en esta familia y perteneces a esta familia. Y a veces con ese reconocimiento de lo que acabo de decir es suficiente para que el árbol se organice y Y es empiece a ver con otra energía. Y es posible que esto suceda también porque cada quien dentro del árbol está cumpliendo un rol, ¿no? Que el hecho de Exactamente. que esa persona haya hecho una estafa probablemente es porque la familia tenía que darse cuenta de algo, Sí, traer sí, sí. un aprendizaje. Sí, es así. A veces los aprendizajes son sumamente duros porque ocurren cosas que son dificilísimas de entender, como que un miembro de la familia asesine o mate a otro, el caso de los violadores, el caso de gente que hace mucho daño y que hace sufrir mucho a la familia.
Pero por eso te digo, son casos que es importante verlas y acompañarlas personalmente porque cada familia tiene su historia, su proceso y es también así como para mantener esa intimidad de esa familia, ¿no? Entonces, es muy difícil como poner una receta para todos, pero sí, para mí una cosa que es clave es honrar la vida de tus ancestros porque ellos hicieron lo que pudieron con su conciencia y como dices tú, cumpliendo un rol dentro de esa familia y que todos son miembros de esa familia, sea que hayan hecho, lo que hayan elegido, lo que hayan decidido hacer, son parte de la familia. Es así. Bien. Minerva pregunta, ¿cuál es el primer paso para empezar una terapia del árbol? El primer paso es armar tu árbol. A veces desconocemos tantísimas cosas. Por ejemplo, a mí me sorprende cuando, por ejemplo, empezamos, ¿no? Ok, ¿cuántos hermanos son? Tanto, ¿en qué orden están esos hermanos? Vamos luego a papá y a mamá. ¿Cuántos hermanos tuvieron papá y mamá? ¿Cuál es el número que ellos ocupan dentro de la historia? ¿Ok? Porque eso es importante. Si tú eres el primero, el segundo, el tercero, cada lugar con que tú naces tiene un rol. Fíjate, hay un orden. Esas son las leyes que habla Beth Hellinger, que es el fundador de todo esto. Cada uno de nosotros tiene un orden en la familia. El primero es el primero que nace, el segundo es el segundo. Y esto que parece tan obvio, a veces ocurre que hay alteraciones. Por ejemplo, el primer hermano nace, el segundo nace del segundo lugar, pero el segundo le dan roles del primero. Desplazan el lugar al primero. Ya hay un desorden en la familia. ¿Ok? O, por ejemplo, hermanos que no saben cuál es de tíos o hermanos que no saben qué lugar ocupan. Por ejemplo, cuando hay parejas múltiples en los padres y en las madres, entonces tenemos hermanos de papá y mamá, pero luego hay hermanos por parte de papá y hay hermanos por parte de mamá, pero no sabemos el orden, quién nació primero y quién nació después. Entonces ya hay un desorden y es importante poder saber ese orden porque ese orden exige, es una de las leyes, exige cuando ese orden no está adecuado, el árbol pide que se vea el orden de ese árbol, por ejemplo. Entonces cuando tú empiezas a construir tu árbol, tú vas organizándolo y vas viendo qué está fuera de lugar, quién no está reconocido, qué lugar ocupó, qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, casi siempre llegamos hasta los bisabuelos, que es hasta donde tenemos conocimiento. La mayoría de nosotros, sobre todo los latinoamericanos, tenemos conocimiento hasta los abuelos. Muy pocas veces llegamos a los bisabuelos y casi siempre cuando llegamos a los abuelos sabemos es de las abuelas, pero no de los abuelos, porque hay como poco conocimiento y hay una trayectoria grande donde la figura masculina en la mayoría de los árboles, no todos, pero en la mayoría de los árboles latinoamericanos no está presente. ¿Ok? Entonces, son cosas. Cuando tú empiezas a ordenar tu árbol, te empiezas a preguntar, bueno, ¿y cuáles son los tíos? ¿Y cuál es el orden? ¿Y qué fue lo que pasó aquí? ¿Y qué fue por qué nació? ¿Y en qué fecha? Y todo eso, ¿no? Fechas de nacimiento. A veces desconocemos fechas de nacimiento de los abuelos, de los padres y todo, y las fechas de nacimiento son importantes porque si hay fechas muy similares a las que yo nací, es lo que llamamos en todo el tema generacional un doble generacional. Los nombres, por ejemplo, otra forma sencilla de empezar es por qué te pusieron el nombre que te pusieron, ¿no? Saber la historia. ¿Quién te puso ese nombre? ¿Y por qué te lo pusieron? Fue porque evocó a una abuela, a un abuelo, a una tía, a una hermana, a otro que se iba a llamar así y murió. Eso tiene un significado, ¿no? O es un artista, o el nombre lo puso mamá, lo puso papá, lo puso una tía. O sea, todo eso marca una historia importante en tu árbol y tiene muchísima información. Hay personas que solamente investigando el origen de su nombre ya encuentran una cantidad de información importante. ¿Okay? Entonces son distintos elementos. Por ahí empezamos siempre, es la manera más sencillita. Y fíjense que cada uno de nosotros podemos hacer ejercicio. ¿Por qué me llamo como me llamo? ¿Y quién me puso ese nombre? A veces no tenemos esa información. Por ahí Inspirado podemos en, empezar. porque cuando te ponen un nombre inspirado en una persona, sea de la familia o no, de alguna manera atraes, ¿no? Esa energía de esa Claro, es que además esa es la primera, bueno, la primera no, la segunda herencia que te deja la familia, porque la primera es tu ADN de papá y mamá, pero la otra herencia que te imponen es como una impronta, es el nombre, ¿no? Incluso dice, yo quiero que este se llame como fulano de tal, que fue el presidente de tal cosa, o la cantante tal, o es que ese nombre me recuerda a la actriz tal, que era una mujer súper alegre, ¿no? O sea, este tipo de fuerza que le ponemos, ya hay una herencia
con esa invocación de ese nombre, además que el nombre evoca e invoca una energía, como tú dices. Y ciertamente hay un peso allí. Entonces, saberlo, quién te lo puso, por qué no te lo pusieron, existen nombres religiosos. El mío es un nombre sumamente compuesto. Mi nombre tiene una historia: María por la Virgen y Magdalena por la médico que me salvó. O sea, yo cuando fui a nacer era la vida de mi madre o la mía. Y la médico que nos salvó se llamaba Magdalena. Entonces mi mamá le pidió a la Virgen y la doctora que nos salvó. Entonces imagínate tú la fuerza que tiene mi nombre. Además de todo lo que implica ese nombre religioso, María Magdalena, ¿no? Una fuerza muy grande. Entonces ya hay mucho que procesar para agradecer, pero también para poder liberarte y conectarte con lo que realmente es tu esencia más allá del nombre, ¿no? Hay mucho que investigar, pero estos dos elementos, fíjate, ya invitando a la gente que nos está escuchando, solamente con empezar a construir su árbol, lo ponen en un papelito, ustedes se ponen en el centro y ponen los hermanos que están después de ustedes al lado y el primero delante. Y empiezan papá y mamá, nombres completos, apellidos, dónde nacieron, de qué lugar vinieron, que eso también es importante. Eso no es una simplicidad. La cultura y el lugar de donde venimos marca una forma de ser, una particularidad de ver la vida. Por ejemplo, tengo árboles de personas que emigraron de países en guerra. Pues imagínate todo lo que implica salir de un país en guerra, ¿no? Por ejemplo, aquí pasa mucho también cuando he construido árboles de personas españolas que vienen de familias donde participaron en la guerra civil en bandos diferentes. O sea, lo que implicó eso también, ¿no? Hermanos que lucharon contra hermanos por una ideología política, ¿no? Y todo lo que eso puede implicar allí. Y por aquí podemos seguir porque también hay enfermedades que cognitivamente y psicológicamente podemos darle como unas características y vemos la visión desde el árbol genealógico es otra, ¿no? Por ejemplo, la esquizofrenia casi siempre está relacionado con un familiar que mató a otro familiar. Y cuando tú vas trabajando eso, la esquizofrenia en la persona va mejorando muchísimo. O sea, es muy amplio, esto es sumamente amplio, Interesante. pero muy bonito. Bueno, yo debo confesar que, que hace un tiempo yo andaba con una fuerte depresión y hablé con Magdalena y Magdalena me dice, esto que estás viviendo, este dolor no es tuyo y Mm. vamos a trabajar con tu árbol. Y la verdad que nada más el hecho, yo cogí una pizarra y empecé a hacer mi árbol. Primero hice el árbol por la rama de mi padre y después por el de mi madre. Mm. Y fue una cantidad de cosas que descubrí allí Mm. que, que eso hizo que rápidamente saliera del estado emotivo donde me encontraba. O sea, que yo doy fe que esto es Sí, que esto sí. del trabajo del Y es árbol muy es simple, sí, sí. maravilloso. Mira, a veces basta con reconocer el trabajo. Tengo otro caso que lo tengo así como muy clarito, porque a veces vemos como, ay, pobrecito el hermanito tal, ay, pobrecito la tía tal, porque es que, bueno, siempre ha estado enfermo, siempre ha tenido problemas, ay, pobrecito. Y resulta que ese miembro de la familia que consideramos pobrecito, entre comillas, es quien está cargando el peso del árbol para poderlo mantener, ¿no? A veces se manifiesta con enfermedad, con todo. Y recuerdo un caso concreto donde estábamos con esta situación y esta persona yo le dije, vas a honrar a tu hermano, le vas a agradecer por haber cargado con tantas cosas de tu árbol, vas a agradecer su entrega porque esos son acuerdos inconscientes que se hacen, ¿ok? Para salvar el árbol. Vas a agradecer, a darle un espacio importante en estos días en tu árbol. Reconoce su entrega a través de esta debilidad y no, o sea, y deja de llamarlo pobrecito, porque pobrecito minimiza la fuerza que tiene. Y lo hermoso ha sido que semanas más tarde esta persona me había comentado cómo su hermano estaba saliendo de la situación, que después de tantos años de no conseguir trabajo consiguió el empleo y ya no es el pobrecito. A veces nos ocurre esto, ¿no? Que el que más palo lleva en la familia pareciera que es el más débil y en el fondo es el más fuerte porque está cargando con todo un montón de cosas que ese pacto lo hizo él antes de venir a este mundo y decir yo cargo con esta situación para que la familia pueda seguir adelante. Así Maravilloso. pasa. Mira, aquí tenemos varios comentarios. Dice, Patricia, súper interesante, nos invita a profundizar más en nuestro autoconocimiento y en conocer aspectos de nuestras raíces. Me encanta Así este es. tema. Muchas gracias por compartir esta información tan valiosa.
Minerva, increíble. Hace unos 6 meses, cómo me inquietó formar ese árbol. Lo dejé, pero casi lo termino. Wow, cuánto Mm. detalle. Pues Minerva, aquí está la invitación para que lo continúes, Sí, sí, para que lo aunque trabaje. Abigail, muy interesante, gracias por compartir. Bexi, de Mentes Meditantes, información elevada para nuestro despertar de conciencia para avanzar como seres abundantes que realmente somos. Gracias. Me encanta el tema. Hace 5 años hice mi árbol y fue un antes y un después. Sí, Sí, la es verdad así. que es un antes y un después. Pero bueno, nos hemos centrado nada más en el árbol. Es Era el uno, tema era uno de los cinco, de los puntos, sí, de de los los 5 elementos. de los 5 elementos que hay que trabajar. Vamos a rescatar un poquito los otros 4. A ver, háblanos un Sí, poco sí, de la gestión emocional, por ejemplo, que está bastante relacionado también con todo lo sí, del árbol. Todos están relacionados, pero sí, sí, ¿nos puedes sí. hablar un poco de Mira, cada uno? para mí la gestión emocional es un tema que siempre, desde que, fíjate tú, desde que yo era adolescente, yo me hacía estos planteamientos porque yo, al igual que tú, también tuve la dicha de poder estar acompañada a nivel de desarrollo humano desde la adolescencia. Y para mí una de las incógnitas era cómo era posible que algo que nos va a acompañar toda la vida, como son las emociones, era tan poco trabajada en los colegios o en la educación. Al final, la parte emocional es lo que define muchísimas cosas, tu actitud ante el trabajo, tu relación con la pareja. Si tú te sientes mal, es que no puedes mover ni una hoja ni dar un paso. Si tú te sientes bien, eres capaz de mover una piedra enorme, derrumbar todos los obstáculos. ¿Cuántas veces la poca gestión emocional nos bloquea en un camino que puede ser exitoso, pero hay un bloqueo allí, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido un tema que insisto que hay que trabajarlo y dar las herramientas para ser consciente de ello. Creo que también los medios de comunicación en las novelas y en las películas presentan muy fácil que la gente diga te quiero, lo siento, me duele, tengo rabia, pero eso no es tan fácil en la vida real. En la vida real más bien nos han enseñado a tragarnos lo que sentimos, a no verbalizarlo, a pensar que si lo digo, eso se va a engrandecer y me va a desbordar, ¿no? Y hace como 2 semanas terminé un reto con un grupo y la actividad era sencilla a nivel emocional, era ponerle nombre a lo que sientes, ¿no? Y con eso yo les compartí lo que se llama el círculo de las emociones de un norteamericano que se llama Plutching, creo que es así. Y es un círculo que él hizo donde vas identificando las emociones. Entonces te da mil y unas palabras para tú identificar lo que sientes. Entonces yo le invitaba a estas personas a hacer ese ejercicio. Sencillamente identificar lo que sentían en el día. ¿Qué siento? ¿Cómo estoy? ¿No? Y a veces no podemos ponerles palabras, pero con el círculo tú vas diciendo, vas leyendo y cuando vas encontrando la palabra, esa palabra te hace clac. Ah, esta es. Y le das nombre. Bueno, lo que estoy sintiendo es rabia, lo que estoy sintiendo es incomodidad, lo que estoy sintiendo es rechazo, ¿no? Y cuando le pones nombre, pareciera que la emoción disminuye. Y esto que parece increíble ocurre así. Cuando tú estás sintiendo algo y le puedes colocar un nombre, esa emoción se reduce de tal forma que ya la puedes gestionar y no te sobrepasa ni te detiene. Entonces, un ejercicio súper sencillo, yo diría que es que la podamos hacer cada día que yo pueda, al finalizar el día, dice cómo viví este día. Y más que decir bien, mal, es cómo me sentí este día, ¿no? Agradecido, emocionado, tenso, ansioso, nervioso, rabioso, incómodo, o sea, ponerle nombre a eso que, porque si no lo voy gestionando, eso se va quedando, ¿no? Y por ahí dicen, deja que el tiempo cura. No, el tiempo no cura nada. El tiempo lo que hace es que eso se vuelva un callo o que de alguna manera se indigeste. ¿Y cuántas personas, y yo lo he visto en el acompañamiento que he hecho, cuántas personas van viviendo una situación de depresión progresiva porque en el fondo lo que ha pasado es que no han gestionado sus emociones a lo largo del tiempo? Personas que se han tragado duelos, cosas que le han pasado y lo han dejado allí como que si el tiempo lo va a curar, no lo cura. Eso se va quedando y va enfermando, se va quedando y va enfermando, ¿no? Cosas a lo mejor que la persona se ha tragado que no quería decir que eso era que no, como decíamos, pasan los límites y yo voy cediendo, cediendo, cediendo y eso también va pasando factura. Entonces el tema emocional es un tema
que para mí es importantísimo poder abordarlo y poderlo irlo gestionando. En la medida que lo vamos expresando, que lo vamos diciendo, que lo vamos verbalizando, eso va disminuyendo y tengo la visión de poderlo cambiar y poderlo gestionar. A mí, por ejemplo, para mí, el tema de la gestión emocional, para mí ha sido pendiente un tema que es la rabia, ¿no? Por los geniatipos, que no he nombrado el tema del eniagrama, que también es fundamental en todo este trabajo. Pero para mí la gestión de la rabia ha sido un temazo, porque además la rabia en mi casa era prohibida. Si yo me ponía brava, enseguida había una crítica. Yo recuerdo que mi papá, cuando yo me ponía brava, ellos dicen que yo de niña me ponía brava y ponía la boca así, ¿no? Y recuerdo que mi papá, cuando yo estaba molesta, que ponía la boca así, mi papá me hacía así en la boca y me decía, está brava. Y eso a mí me daba más rabia, ¿no? Entonces, hasta que aprendí a gestionar la rabia, mi temor era expresar que yo tenía rabia y ser rechazada, porque eso pasa. Cuando tenemos una emoción y la expresamos, pensamos que por expresar la emoción voy a ser criticada y voy a ser rechazada. Y aquí hago una otra paréntesis. Hay emociones que son como más admitidas que otras. Admitimos más fácilmente que una persona sienta tristeza a que sienta rabia. Cuando está triste, todo el mundo dice, ven acá, está triste, no sé qué, no sé cuánto. Pero la persona rabiosa, la sancionamos. Esa que esté bien lejos, porque se pone a gritar, patalear, sea lo que sea que haga, ¿no? Entonces, si tú te pones a pensar, hay veces que hay emociones que manejamos mejores que otras, ¿no? Entonces, bueno, y la Sí. emoción no es buena ni mala, es. Y también hay un tema cultural allí, ¿no? Por lo menos, Lógicamente. antes era como mal visto que el hombre llorara. Entonces Ujú, el niño, no, tienes que comportarte como un macho, no llores. Entonces ujú. los hombres tragándose siempre los sentimientos, ya La eso. tristeza, o dime tú también, un hombre tierno que exprese ternura. En nuestro país de origen, un hombre tierno es catalogado como un gay, ¿sí o no? Exacto, exacto. Entonces, es todo un tema cultural, pero fíjate cuánto ganamos cuando podemos expresar lo que sentimos, le ponemos palabra, lo vamos gestionando, no se nos acumula. A veces hay rabias guardadas durante tantos años y esa rabia sigue allí y no la gestionamos y nos daña. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al cuerpo. Según la medicina tradicional china, que es una cosa que yo también estudié y me dio una visión sumamente amplia para aplicarla al tema terapéutico, la rabia se convierte en un problema con la vesícula. ¿Cuánta gente le han sacado la vesícula? Y bueno, sí, me sacaron la vesícula porque comí mal. Está bien, comiste mal, pero es que también has tenido mucha rabia guardada. Y Exacto. ahí Hay mucha gente que come mal toda la vida y no le sacan la vesícula. exactamente, ¿no? Ahí Un tema pone emocional. emocional. ¿Cuántas veces hay gente, fíjate, en la medicina china nos dicen que las personas diabéticas tienen que ver con un amor tan grande que no pueden sacar hacia afuera? Entonces esa dulzura se convierte en una dulzura hacia adentro que lo hace diabético. Súper interesante, ¿no? Entonces vemos una relación que hay entre las emociones y el cuerpo. ¿Ok? A veces esas emociones, cuando no somos conscientes, nuestro cuerpo, que es sumamente sabio, nos pone algún dolor, una dolencia para decirnos, mira, estoy aquí, hazme caso, procésame, trabájame, dime qué está pasando, ¿no? Y el cuerpo nos lo dice y el cuerpo por eso se convierte en un mensajero sumamente hábil para podernos decir las cosas, ¿no? Bueno, ya Por que estás ahí hablando estamos. del cuerpo, entonces háblanos un poquito de eso que es la danza terapia y por qué es tan beneficiosa. Sí, la danza, hay muchas, yo aquí cuando llegué a España vi que hay como muchas propuestas que manejan el cuerpo y la danza y el movimiento, hay muchísimas ramas. Para mí lo importante es que hay una conciencia corporal, o sea, tú eres consciente de lo que es capaz de percibir tu cuerpo y de lo que ese cuerpo te está diciendo. Y la danza, a través de la danza y el movimiento o incluso la quietud, te va dando un mensaje. Hay un experimento que yo les animo a que lo hagan porque yo lo he vivido desde lo que a mí yo experimenté. Hay momentos en que la parte emocional no puedes poner nombre. Aún ayudándose del círculo de Plunic, no encuentras una respuesta. Entonces, para mí, cuando vi la danza terapia, mi respuesta fue que qué estoy sintiendo, qué me está pasando, que me siento incómoda, pero no sé ponerle nombre. Entonces la invitación era como hacer silencio profundamente y tratar de escuchar como si dentro hubiese una música, una melodía que empieza a mover tu cuerpo, como si lo que estás sintiendo puede expresarse a través del cuerpo y te empiezas a mover a través del cuerpo
Y vas descubriendo que cuando te empiezas a mover en conexión con eso, que no sabes cómo se llama, te empieza a mover, empieza a haber respuesta desde el cuerpo. No le puedes poner palabra, pero la pones desde el cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo te va diciendo lo que no eres capaz de conceptualizar. Y a través de ese movimiento, que a veces se hace danza, otras veces es un simple movimiento, unos gestos que se pueden hacer, llega a la paz interna y dice, oh, ahora sí me siento bien. Pero a lo mejor no le pudiste poner palabras, pero le pusiste movimiento. Nosotros a veces decimos que hay un lenguaje del movimiento que ese cuerpo te permite expresar más allá de las palabras. Y a veces hay procesos en las personas donde la palabra se queda corta y el movimiento es lo que te ayuda a irlo procesando, a irlo trabajando. Entonces, es esto, ¿no? Conciencia. Sí, porque Es la invitación. Ajá. de alguna manera la emoción se reprime en alguna parte del cuerpo, ¿no? Entonces, Puede ser que se reprima en una parte del cuerpo o puede ser que haya como una experiencia de un conjunto de emociones que están, porque a veces nuestras emociones no son puras y únicas. No es que yo pueda estar sintiendo solo rabia, a veces puedo sentir rabia y miedo, o rabia y tristeza, o tristeza y dolor, o sea, se mezclan. Entonces, hay veces que se forma un cóctel tan grande dentro de nosotros que el cuerpo lo siente. Puede ser que a veces partes tensas, ¿no? Por ejemplo, ya que dices que se puede quedar en una parte del cuerpo, hay veces que cuando se está haciendo un movimiento, tú ves que de repente la persona tiene como inmóvil una parte, ¿no? De repente hay un movimiento y tú puedes mover todo el brazo, pero hay gente que mueve y no sube el hombro. ¿Qué le pasa? Y no está enfermo. Entonces, cuando él es consciente de que está con una parte congelada de su cuerpo, y lo invitas como trata de mover y qué te dice. Trata de mover y qué te dice. Surgen las palabras. Surgen las palabras que a lo mejor ese movimiento es cansado, estancado, rabioso, ¿no? Y le vas poniendo, entonces el cuerpo te ayuda a ponerle palabras a lo que estás experimentando. O sea, es sumamente amplio eso también, ¿no? Fíjate, te comento una experiencia que tuvimos una vez trabajando con el árbol genealógico y el cuerpo. Yo había hecho mi genograma, el ejercicio era deshacer el genograma, nos acostamos sobre el genograma, que era todo el árbol genealógico, y un compañero iba poniendo sus manos en el cuerpo y preguntando, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? Y tú dejabas como que la respuesta fluyera, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención porque cuando llegó a las rodillas, él puso mis manos, mi compañero que se formó conmigo puso las manos en las rodillas y me preguntó, ¿quién está aquí? Y él, las abuelas. Entonces fue como una respuesta de dentro que surgió y como que sí, efectivamente las abuelas estaban allí, ¿no? Entonces el cuerpo te da también respuesta a lo mejor de partes tuyas que están relacionadas con las abuelas. Uy, y ahorita me estoy dando cuenta de una cosa que me contó mis primas. Es muy doloroso lo que voy a contar, pero le veo ahorita el enganche. Mi prima me contó que en medio de toda la situación política que vivía la China de ese momento, hubo una circunstancia, todos los hombres de la familia tuvieron que huir porque eran perseguidos y solamente quedaron las mujeres. Y una de mis tías fue encarcelada para ser torturada y que dijera dónde estaban los tíos. Y la torturaron poniéndola de rodillas sobre vidrios cortados. uf, Fíjate que ahorita hago el enganche de que ahí estaban mis abuelas, mis tías abuelas. ¿Ves cómo es la cosa? O sí, sea, esa información está y llega un momento en que haces clac y puedes resumir en ti lo que está ocurriendo. Según la medicina china, dice que nuestro cuerpo guarda 7 generaciones de antepasados. Imagínate toda la información que nosotros tenemos, ¿no? Y sí, puede ser, o sea, hay momentos, pueden haber dolores que están en nuestro cuerpo relacionados con nuestro árbol, ¿no? A mí no me han dolido las rodillas, pero ahorita que estoy viendo, pues sí hay una que me traquea y puede ser que tenga que ver con esta información de la tía que me enteré recientemente, ¿no? Por ahí vamos, o sea, todo el cuerpo es que es una cosa maravillosa. Y fíjate, en el tema de traumas o de situaciones de accidentes muy fuertes o de eventos fuertes que la persona haya vivido, el trauma se queda anclado en el cuerpo. Por eso es tan importante también trabajar el cuerpo, porque aunque la persona conscientemente haya trabajado el trauma o el evento traumático, el cuerpo guarda la memoria. Entonces hay que trabajar el cuerpo a través de movimiento, de masajes, se habla también de movimientos somáticos, etcétera, que pueda liberar la energía que está acumulada allí en el cuerpo y se puede avanzar en el tema del trauma. wow, qué interesante.
Sí, mucho, mucho. Sí, bueno, puedes hablar rápidamente sobre el tema de las creencias que nos faltó Sí, y la parte de la trascendencia y sí, espiritualidad, que sí. eran esos otros dos pilares, ¿verdad? No se nos queden por Muy fuera. bien. Muy bien. Fíjate que el tema de las creencias, nosotros tenemos, queramos o no, unos mapas que han construido nuestra familia a través de frases que nos dijeron, frases que repitieron. Muchas de esas creencias pueden ser limitantes o pueden ser empoderantes. ¿A qué llamaría yo? A que hagas conciencia, ¿no? Como haz un listado de esas creencias, de frases que te vienen espontáneamente, ¿no? Frases que te dicen, por ejemplo, yo tengo unas cuantas que dice, mi mamá repetía mucho, sí, sí, mucha risa, después viene el llanto, después de la alegría viene el llanto. Entonces, eso es una frase limitante. No me puedo reír porque después voy a llorar, ¿no? Entonces, es una frase que yo puedo transformar después. La alegría es alegría, me permito la alegría, disfruto con la alegría, ¿no? O sea, frases que puedo hacer consciente para luego irlas transformando. Frases como que el dinero se consigue con trabajo duro, otra frase. Entonces, como que la única forma de conseguir dinero es con un trabajo duro, donde me parta el lomo y donde yo la pase difícil para conseguir el dinero. Es como lo que justifica, ¿no? Fíjate esa frase. Entonces, hagamos una lista de frases que nos llegan espontáneamente, que se repetían en la casa, porque esas frases vienen a ser un patrón de comportamiento. Y la idea es poder ser consciente de esa frase y descubrir de dónde vienen, cuál fue la experiencia que ellos tuvieron para allá, para eso, ¿no? ¿Qué experiencia tuvieron en esa situación que hacen que nos repitan esta frase? Esos patrones que a veces nosotros tenemos, hay patrones que vamos, o mapas, se transforman, esas frases se van transformando en mapas que están en nuestra vida de dos formas, de manera inconsciente y me van dirigiendo la vida y yo no soy consciente, voy en un piloto automático, o proceso esa frase, sé que cumplieron su objetivo en algún momento, son parte de mi historia y ahí las dejo. Entonces hago consciente ese mapa y el mapa no me va dirigiendo en automático. ¿Ok? Es como Muchas veces sacarlo esas. del inconsciente. Exactamente, exacto. Ujú. Y la forma facilita es esta, escribirlas y ver de dónde vienen, cómo me marcan la vida. Y hay frases que tenemos con respecto a la pareja, la amistad, el dinero, la familia, el trabajo, etcétera. Los géneros, ¿ok? Lo mismo que tú decías, aquí los hombres no lloran, ¿no? Este tipo de cosas. O la mujer está para servir, la mujer aguanta. Cantidad de frases. Entonces, una forma súper sencillita es empezar con esas frases, hacer un listado, ¿no? Y ver hacia dónde me llega. Y lógicamente esas frases tienen una emocionalidad que está conectada y se van anclando en nuestra forma de ser. A veces hay frases tan estructuradas que no podemos trabajarlas directamente con esta conciencia y como decíamos antes, se trabajan a través del cuerpo. ¿Ok? Y el otro tema, que es el tema de la espiritualidad y de la trascendencia, yo lo resumo en esto. Cuando tú sientes que la vida no termina aquí, otra fuerza te impulsa. O sea, a mí me cuesta, yo siempre he sido una mujer creyente, mi madre también lo ha sido, mi padre también, cada uno en su religión. No estoy hablando de religión, para mí muchas veces la religión puede ser limitante, porque toda religión es una construcción humana que tiene una serie de normas y de mandatos que son construcciones humanas que pueden estar justificadas o no. Hay religiones que son sumamente fundamentalistas y desestructurantes con el ser humano. Hay otros que lo potencian, por eso que yo no hablo de religión, sino de espiritualidad, que la espiritual es mucho más grande, abarca mucho más. Y el sentido de trascendencia. El sentido de trascendencia es que esta vida no termina aquí, que hay algo más allá de esta vida. Llamémoslo otra dimensión, multiversos paralelos, lo que queramos, pero no termina acá. Y esta vida, de alguna manera, tú preparas aquí lo que va a ser tu otra vida, ¿no? Esto no termina. Entonces, como no termina, hay de alguna forma una experiencia que tienes que vivir y un bien que tú puedes hacer para esta humanidad. Ese ser de trascendencia te sostiene también en los momentos difíciles. Es lo que te da esperanza, el saber que, por ejemplo, un dolor y un sufrimiento no tiene la última palabra, que eso también va a pasar, que hay un plan más grande que te sostiene, que aunque lo que estés viviendo en la vida es duro o es difícil, eso cumple un rol en tu proceso de aprendizaje, de enseñanza y te prepara para algo más que tienes que desempeñar en la vida, que algo más grande que tú te sostiene
y te va dirigiendo para que vayas cumpliendo la misión en distintos momentos de tu vida y con las distintas personas que te rodean. Entonces, para mí el tema de trascendencia es fundamental porque da muchas respuestas a cosas que humanamente nosotros no podemos dar respuesta. Así es, así es. Y bueno, y eso calza muy bien con este trabajo que estamos haciendo en Unión para el Despertar, ¿no? Así es. Que lejos de discusiones ideológicas de religión, es que cada quien vaya buscando su propio camino del despertar eh, con lo que conecte con cada uno. Y eso viene también de ese autoconocimiento, de ese autodescubrimiento. Sí, y fíjate, Irina, que yo diría con el tema del despertar y de la conciencia, todas las religiones, hablando de religiones, en sus elementos básicos y fundamentales, las grandes religiones a menos, tienen una ley suprema que es el derecho, el respeto a la vida y lo fundamental del amor. Que yo creo que eso también es importante en todo, o sea, todo ser humano que en el fondo se reconozca ser humano tiene en el fondo una bondad natural y una esencia del amor. Entonces, eso es también trascendencia. Cuando la persona conecta consigo misma, una persona que hace un verdadero proceso de desarrollo personal, de despertar de conciencia, lo que va a generar es bienestar, es bondad, es querer que el otro esté bien. O sea, se aleja de los elementos caprichosos de egoísmo, de hacer mal, de dividir, más bien busca todo lo contrario, que todos progresen, que todos se unan, que haya justicia para todos, que haya amor, que haya salud, que haya bienestar, ¿no? Cuando la persona se encuentra en sí misma, realmente solamente puede encontrar en el fondo el amor, lo más puro de la esencia, la bondad suprema que hace que esa bondad y ese amor vaya para todos los demás. Incluso que personas teniendo mucha abundancia material, si estás bien ubicado con este encuentro personal, ese bienestar material se hace bondad para los demás, pone en función de los demás su riqueza y su bienestar material, ¿no? O sea que eso va mucho más allá de las cosas que humanamente a veces nosotros catalogamos cuando eso se descubre. Y yo creo que eso es lo que buscamos en esta cumbre del despertar de la conciencia. Así es, así es. No lo pude haber dicho mejor que tú. Muy bien. Bueno, Magdalena, ya para cerrar, aunque pudiera estar aquí hablando todo el día contigo, todo es muy, muy Sí. interesante, pero ya para cerrar, ¿qué consejo le darías a alguien que está comenzando en este camino de autoconocimiento? Mira, para mí una de las cosas fundamentales es la continuidad, ¿no? La continuidad y el no detenerse en esto. O sea, esto no acaba nunca y uno no se aburre, ¿no? Del tema. Esta gente que dice, no, ya yo hice los cursos suficientes de desarrollo personal y todo, o sea, se quedan estancados. Siempre hay algo nuevo que descubrir. Cada vez que tú estás en un rol diferente, hay algo nuevo que descubres de ti. Pues tú que eres mamá, cuando has sido mamá, descubres aspectos tuyos que no conocías, cuando estás en relación con una persona, con una pareja, cuando te enfrentas a un grupo, a un nuevo proyecto, hay cosas que vas conociendo de ti. Entonces, ese autoconocimiento es continuo, no acaba nunca, ¿no? No descansar en este tema de autoconocerse, porque el autoconocerse es despertar y ser cada vez más conscientes. Como decía Claudio Naranjo, el fundador de Después de PERS, de la terapia gestal, ¿no? El continuo de conciencia, ¿no? La continuidad de la conciencia. Y eso no acaba, cada vez ser más consciente de quién eres, de conectar con tu esencia, de vivir la vida en plenitud, de conectar con lo que tú estás haciendo y que esta experiencia por este mundo sea lo más plena y completa posible, ¿no? Nos perdemos de tantas cosas por estar desconectados de nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando tú estás conectado contigo misma, la relación con el otro es otro, la relación con la naturaleza es otro, con la vida es otra. Entonces eso no acaba, ¿no? Entonces estar siempre en ese camino, siempre digo, manteniéndose en ese camino y cada vez profundizando más, ¿no? Y aquí termino con algo que decimos en danzaterapia, la vida es movimiento. Si no hay movimiento, hay muerte. Lo que está muerto no se mueve en ningún sentido. Entonces, si la vida es movimiento y quieres vivir cada vez más pleno, pues tienes que estar en un continuo movimiento de tu conciencia, siendo cada vez más despierto, dándote cuenta de cómo vives y mejorando eso, ¿no? Ese contacto contigo mismo. Así es, por eso dicen que lo constante es el cambio constante. Exactamente, exactamente.
Así es, Así así es. es. Bueno, muchísimas gracias, Magdalena, por habernos acompañado. Muy, muy Gracias a ti. interesante. Seguramente volverás para completar Sí, mucha no hay información. problema. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, y gracias a todos los que nos están siguiendo en vivo y en diferido. Y nos vemos el próximo jueves con el Bien, siguiente episodio, que también va a estar muy interesante porque vamos a tocar el tema de las finanzas, muy pero bien, desde otro punto de vista, un punto de muy bien. vista Gracias. más espiritual. Muy Les agradecida mando por la un invitación. fuerte abrazo. Igual. Muchas gracias. Bien, hasta luego. Hasta otra ocasión. Gracias por acompañarnos en Unión para el Despertar. Esperamos que las reflexiones de hoy te hayan inspirado en tu camino de crecimiento espiritual. Si te gustó, síguenos y compártelo con quienes desean conectarse con su esencia. También estamos buscando a personas con herramientas de desarrollo personal o espiritualidad para participar en nuestro podcast. Queremos fortalecer nuestro mensaje y ayudar a impulsar tu negocio digital. Si te interesa, escríbenos a hola@unionparaldespertar.com.